El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio para platicar y conversar sobre México como país de destino. Qué mejor oportunidad el día de hoy de poder platicar con Tonatiuh Guillén López. Bienvenido, Tonatiuh. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu invitación. Encantado. Es un placer poder platicar contigo porque, bueno, Tonatiuh es ahora profesor del Programa de Estudios Universitarios del Desarrollo en la UNAM, el PUED, pero en realidad, digamos, tiene una larga trayectoria y experiencia, primero como profesor que trabaja estos temas, como presidente del COLEF, conoce la frontera mejor que nadie, que diría yo, con todas las problemáticas, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y creo que para platicar el día de hoy de la complejidad que vive México sobre migración, refugio, va a ser una charla muy interesante. Así que yo estoy muy contenta, Tonatiuh, de tenerte aquí. Y en realidad empecemos, digamos, este episodio no sabemos cuándo se va a escuchar, ¿no? Entonces, cuando decimos el día de hoy, México vive una complejidad migratoria en donde vemos flujos mixtos, pues podría ser el próximo año. También podríamos estar haciendo referencia al 2018, 2019, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos, digamos, en 2023 y un poco quizás empecemos pensando en qué es lo que estamos viviendo en 2023, qué podría ser nuevo en esto que tú dices, ¿no? De movilidad, refugio y migración, esta complejidad, pensando sobre todo que aquí la pregunta guía de este espacio es cómo México puede ser más incluyente, más acogedor, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el balance que tú haces de lo que vemos el día de hoy, que puede ser de nuevo, como digo, el pasado o hacia futuro? Gracias, Claudia. Mira, de entrada, estamos en una coyuntura de grandes números. Si hacemos una evaluación de corto y mediano, incluso larguísimo plazo, los años 2022 y 2023, como está apuntando este año, son las cifras de mayor cantidad de personas en movilidad a través de México y desde México. Si lo medimos por el número de lo que llama la Policía Fronteriza encuentros con extranjeros en su frontera sur, en el año 2022 fueron más de 2.5 millones de encuentros. Eso traducido a personas es difícil, pero incluso en la hipótesis de que cada persona hizo el intento de cruce o de solicitar asilo 3 veces o 4 veces, igual nos da una cantidad enorme de personas arribando a la frontera sur de ese país. Y el año 2023 apunta a números muy parecidos. Si no es que en una de esas rompemos el récord. Entonces sí, dato número 1, cantidades impresionantes de personas. Segundo punto es que subrayado, un tercio de ese total, más o menos en promedio, somos mexicanas y mexicanos. Después de haber estado más de una década relativamente estables en movimiento, incluso hubo momentos en que hablamos de un balance migratorio negativo, pues ahora estamos otra vez en un repunte con un agravante que sí me gustaría destacar, que cerca de la mitad, en agosto, los datos de agosto del 23, cerca de la mitad del total del movimiento de mexicanas y mexicanos es en grupo familiar. Ya no es hombres jóvenes principalmente, como era el componente pues casi total de los años anteriores, sino ahora son grupos familiares. Y esto tiene implicaciones tremendas porque cuando se mueve una familia o parte de la familia y se van en estas condiciones, ya las razones del movimiento son otras. Ya estamos hablando de desplazamiento. Y no es casualidad que tengamos poblaciones especialmente de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, Oaxaca,
donde están pasando cosas horribles en términos de seguridad, de violencia, del crimen como la fuerza única, sin Estado de Derecho en muchas regiones. Entonces, esos factores es el componente nuevo en términos de número y de perfil social es este que te comento. Y los otros datos interesantes es los orígenes de las poblaciones que crecieron mucho en el 22 y que se han sostenido en el 23. No teníamos números tan increíblemente grandes de Venezuela, que se habían movido más al sur del continente, de Nicaragua, que bueno, Nicaragua, pues no es que no existiera, pero tampoco eran números así impresionantes, de Cuba, que tampoco son novedades, pero sí los números sí son la novedad. Hubo meses en el 2022 en que cualquiera de estos tres países, solito, el número superó a Honduras, El Salvador y Guatemala juntos. Entonces, ya nos damos una idea del tamaño del movimiento. Y esta complejidad es la que la podemos ver a partir de números, pero me gustaría también enfatizar que el perfil social también cambió para estas poblaciones. Entonces, estamos hablando más de desplazamientos forzados, más de personas obligadas a salir de sus lugares de origen, y por lo mismo he estado insistiendo que se trata de una crisis de refugio, no es una crisis migratoria, es una crisis de refugio y cambia completamente el juego esta visión. Muchas veces aquí en este espacio, ¿no? Resaltamos la idea con distintos actores que aún en estos contextos de grandes números es importante reducir la alarma, ¿no? Digamos, reducir esta idea de crisis, no pensar en que está todo necesariamente fuera de control, porque entonces eso puede generar reacciones negativas de criminalización, de estigmatización a la población en movilidad. Por otro lado, es verdad que los números aumentan en un contexto también donde el título 42 dificulta mucho saber esta distinción entre encuentros, detenciones, aprehensiones y eventos incluso de repatriación o de deportación versus personas, ¿no? Entonces, digamos, es verdad que los números son muy grandes y ahí creo que es importante lo que resaltas de lo que ocurre también, digamos, en ciertas zonas, en ciertas ciudades, donde los números implican también que las autoridades locales se vean un poco sobrepasadas porque pensando en estos números, pero en el ámbito local es distinto, ¿no? Pero es verdad también que vemos que este aumento de llegadas se da, digamos, en el 2014, en el 2018, 2019, vemos ahora de nuevo este repunte, digamos, estos ciclos, ¿no? De llegadas en grandes números, ¿no? Que en los medios, digamos, a mí este fin de semana me impresionó cuántos periódicos decían, hablaban de la masividad, ¿no? De la oleada, del tsunami, y esto creo que puede ser muy perjudicial, ¿no? Ahora, es verdad que los números han aumentado y que entonces nos pone a nosotros en una disyuntiva de qué hacer. Pero eso no necesariamente es nuevo, porque hemos visto ya en la historia otros momentos donde México se siente presionado por las autoridades estadounidenses, por las autoridades locales de ciertas ciudades, ¿no? También. Ahora, no todos van a poder solicitar la condición de refugiados, no todos van a poder ser reconocidos como refugiados por muchas razones, ¿no? Es verdad que, como tú dices, se han visto forzados a salir, entonces en ese sentido sí son personas desplazadas internamente, que vemos en el caso de México con un aumento de violencia en Chiapas, por ejemplo, no solamente en Michoacán, Guanajuato, que veíamos ya desde hace muchos años desplazados llegando, por ejemplo, a Ciudad Juárez. Vemos un aumento de desplazados forzados, migrantes internos que salen de Venezuela o de Haití hace muchos años, una gran diversidad de orígenes, pero es un hecho de que no todos van a poder ser reconocidos por la Comar y que no todos van a poder siquiera llegar a solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, ahí quisiera que me ayudaras a pensar un poco, conjuntamente con todos, si es una crisis una crisis humanitaria en el sentido de que hay un aumento de migración forzada
de México y de otros lados, ¿qué hacer cuando no todos van a ser reconocidos? Y cuando el sistema de asilo en realidad estadounidense está también poniendo muchas trabas, ¿no? Y cuando el gobierno estadounidense sigue poniendo trabas y sigue poniendo presión al gobierno mexicano para controlar a estos migrantes en tránsito. En un periódico había una nota que decía, migrantes en tránsito no pueden llegar a pedir asilo en Estados Unidos porque se ven atrapados. Bueno, son refugiados, son migrantes en tránsito, son personas en movilidad, pero ¿cómo tendríamos que responder? Y ahí creo que tengo una pregunta incluso de ¿qué tendría que hacer la Comar? ¿Qué tendría que hacer el Instituto Nacional de Migración? Porque no todos van a poder acceder a esta condición. Vamos a separar las partes de lo que estás planteando, que es súper importante e interesante. Primero, sobre números. Yo creo que sí hay que reconocer que la coyuntura 22 y 23 es 3 o 4 veces mayor que lo que ya parecía muy grande en el 18 y el 19. Entonces, no hay manera de comparar en términos cuantitativos. Luego, el punto central es el perfil social que tienen estas personas por los motivos de su movilidad, con independencia de si se reciben o no. O sea, son personas que tienen características de solicitantes de refugio. Y por lo tanto, titulares de los derechos de las convenciones internacionales en la materia y titulares de los derechos de la Constitución mexicana, de la ley sobre refugio y obviamente con las responsabilidades que le tocan al Estado mexicano, punto, no solamente a Comar. Entonces, eso sí me gustaría aclararlo, porque con independencia de si son recibidos o no, sí hay esa condición de refugio. Y sí hay una crisis humanitaria gravísima. Solo hay que asomarse a lo que sucede en Tapachula o en la línea fronteriza en Juárez El Paso o Juana San Isidro. Son situaciones tremendas de necesidades de lo más básico. Más allá del perfil de refugio migrante, sí o no, reconocido o no, hay una crisis de asistencia humanitaria muy, muy grave. Y luego, los problemas que se están generando ahora, por ejemplo, lo de la movilidad a través de trenes o la saturación en puntos fronterizos en la frontera sur o en el norte, obedecen menos a los números y obedecen más a las políticas de restricción y de freno. O sea, las personas no se suben a un tren en las condiciones tan riesgosas y graves en que lo hacen si tuvieran la oportunidad de no ser hostigados y de moverse en procedimientos formales. Ahora no lo hacen porque tenemos en México, por lo pronto, a un Instituto Nacional de Migración militarizado, a una Guardia Nacional que le dieron facultades de control migratorio, en buena parte derivado de los acuerdos con Estados Unidos, en el gobierno de Trump, y ahora con Biden también ha continuado este alineamiento de la política migratoria mexicana, y por lo mismo las situaciones se vuelven más graves por estas políticas de contención, de freno, de hostigamiento. Hace unas semanas y últimamente también en Tapachula había cientos de personas fuera de las oficinas de Comar, cocinándose al sol, familias, niños. No fuimos capaces de ofrecerles agua. No fuimos capaces de ponerles un techo de hule para por lo menos hacer algo de sombra. Y hay personas, también ejemplo de Tapachula, que tienen ya una cita con la autoridad migratoria de Estados Unidos y que ni modo van a tener que transitar por México. Bueno, ¿qué hace el Instituto Nacional de Migración? ¿Emitir un lineamiento para que estas personas no tengan problema? Pues no, al contrario, los frenamos y los atoramos
en Tapachula, haciendo lo imposible para que se muevan en los transportes regulares. Entonces, coincido que no es un problema de cantidades en el fondo, es un problema de las políticas de contención y de restricción. Ahora, efectivamente, tienes toda la razón. No todo el mundo va a encontrar oportunidad ni siquiera de presentar su solicitud de refugio. Y en México menos, porque tenemos una Comar que este gobierno la ha mantenido en un tamaño administrativo ridículo, literal, ridículo. La ACNUR, que apoya a Comar, le da 2 veces más presupuesto que el que le da el gobierno federal. En esas condiciones no hay interés de este gobierno y del Estado mexicano de la atención mínima a la población refugiada. Ese es el dato. Comar debiera estar no solo con capacidades administrativas y personal y recursos y oficinas y demás, no solamente debiera hacer eso, debiera tener un rol directivo en la atención del estado de esta población. Por eso enfatizo el punto. Si se trata de refugio, no les aplica la ley de migración. Tonatiuh, hay que resaltar algo, porque, a ver, estamos en una crisis, digamos, de refugio, en el sentido de que hay definitivamente, y yo coincido, ¿no? Soy un poco provocadora, pero hay un aumento muy importante de personas que llegan con muchas necesidades, que están concentradas en ciudades donde esas condiciones no son propicias, ¿no? Donde hay además mucha tensión, hay que resolver necesidades básicas que no se están resolviendo, ¿no? El caso de Tapachula es muy claro, pero también Ciudad Juárez y otros puntos. La Comar tiene un presupuesto, digamos, ridículo comparado con el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. La Comar depende muy fuertemente del presupuesto y de la ayuda de ACNUR, que también a futuro nos puede plantear muchos problemas si es que no hay un fortalecimiento institucional pronto, ¿no? Hay una política de contención y de trabas, incluso para las personas que están ya solicitando una condición de refugiado ante Comar. Digamos, no olvidemos que incluso en el incendio de Ciudad Juárez murieron personas que estaban ya en este proceso, ¿no? Entonces hay ahí también una contradicción en las capacidades institucionales y también en los procedimientos incluso, ¿no? Como tú dices, alguien que tiene cita para su revisión de caso de solicitud de asilo en Estados Unidos, tiene todo el derecho a poder cruzar, pero el cruce por México y el tránsito es muy complicado, ¿no? Y en su momento se discutieron incluso si podíamos tener ciertos visos, permisos de tránsito, que fue muy complicado, ¿no? Ahora, un poco pensando en que es verdad que es una crisis de refugio, no todos van a tener acceso a la condición, a poder ni siquiera solicitar, pero un poco creo, no sé hasta qué punto, y aquí te pregunto, en esta situación estamos entrampados en pensar que los migrantes en tránsito no van a ser personas que van a estar en México un tiempo largo en algunos casos, o pero ni siquiera que pudieran tener como destino nuestro país. Y a mí siempre me preocupa esta idea de que, dado que son migrantes en tránsito, pareciera que entonces el Estado mexicano pudiera llegar a tener menor responsabilidad en el asunto, ¿no? Mi duda es, ¿cómo cambia esta narrativa cuando aceptamos que es una crisis de refugio y entonces quizás la Comar, el ACNUR, tiene una injerencia distinta de control o de contención, cuando al mismo tiempo se convive con un tránsito muy importante por nuestro país, en condiciones peligrosísimas, donde el cártel y el crimen organizado, los distintos cárteles, ¿no? Y el crimen organizado en su conjunto también ve a estas personas como presas fáciles, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta idea de resaltar la crisis de refugio con al mismo tiempo un tránsito que pudiera ser más ordenado, vamos a decir, donde se respeten los derechos humanos de todas estas personas y donde al mismo tiempo podamos pensar que México podría ser destino de ellas, para ellas, ¿no? Un poco pensando en que lo que queremos es ver cómo podemos ser más acogedor, y si simplemente somos más acogedores en el tránsito parece ser insuficiente. Mira, de entrada, el tema pues es complicadísimo y no hay una solución, ¿no? Porque también otro hecho real es que ningún país por sí mismo tiene capacidad para resolver, ni Estados Unidos, ni México, ni los países de origen o otros de tránsito
por sí mismos lo pueden resolver. Pero de ahí a no hacer nada, de ahí a no intentar una coordinación regional amplia, son dos cosas distintas. Ahí obligadamente, si quisiéramos resolver en términos reales y con protección de derechos y con la protección y asistencia humanitaria de vidas, tendríamos que avanzar a un acuerdo regional amplio en la materia, por lo menos en América del Norte, por lo menos. Ahí tendríamos que tener no un alineamiento de México con Estados Unidos, sino una estrategia regional compartida desde el diagnóstico, soluciones alternativas y responsabilidades. Ojalá fuera esa la ruta y se avanzara. Mientras tanto, la cuestión es de política pública y de visión y ni siquiera de recursos. Yo creo que eso hay que separarlo. Por ejemplo, las personas que tienen intento de solicitud y de acercamiento con Comar. O sea, Comar ahorita es un embudo. No se puede, ¿no? No va a haber capacidad. Pero sí hay disposiciones en la ley de refugio que explícitamente señalan que en los casos en donde hubiera alguna movilización masiva de personas con este perfil, la Secretaría emitirá los lineamientos adecuados. Bueno, pues no lo van a hacer, porque los lineamientos adecuados tendrían que ser en la Dirección de Refugio y de Protección, y los lineamientos tendrían tensión con los acuerdos con Estados Unidos y tendrían tensión con el otro aparato que está ahí militarizado, que es el del INM y la Guardia Nacional. Por eso, reitero, la cuestión no es de dinero. La cuestión es de cómo se definen las prioridades de política y quién las establece. Si las está estableciendo INM, ya estamos perdidos. O sea, no hay manera. Las tendría que estar estableciendo Comar. Desde el punto de vista jurídico, si a una persona la tratas con la ley equivocada, de entrada le estás violando todos los derechos. Entonces aquí el punto central es el Estado mexicano, al estar tratando a población de refugio con la ley de migración, está violando masivamente derechos que el propio Estado mexicano reconoce. Tonatiuh, me encanta que saques este tema y creo que te pediría ahondar en él. En cómo se encuentra, porque muchas veces decimos que la ley de migración, la ley de refugio de 2011, buscaba en realidad de una manera muy abierta, progresista, recibir a estas personas en movilidad, que fue un gran esfuerzo coordinado, donde hubo voluntad política, digamos, hubo fuerzas, digamos, vamos a decir, que maravillosamente se juntaron. No ocurrió después, la implementación fue complicada, pero tenemos esos marcos jurídicos que nos permitirían, si hubiera otro tipo de voluntades políticas, digamos, manejar estos fenómenos de una manera muy distinta. Pero creo que sería bueno detenernos en cómo están estos marcos, porque quizás mucha gente no lo sabe, no los conoce, y también esto nos podría dar herramientas para decir, bueno, como tú dices, ¿no? Se podrían, en casos excepcionales, plantear situaciones distintas, pero ¿cuáles son esos espacios que ofrece la ley o el marco jurídico, los distintos programas, para poder resolver parte de estas problemáticas? Recordarás que la ley de migración y la ley de refugio derivan de una coyuntura horrible del 2010, que fue la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Nos llamó a la conciencia pública, que afortunadamente repercutió en el ámbito gubernamental, legislativo y civil. Y terminamos con dos marcos jurídicos francamente buenos: la ley de migración y la ley sobre refugiados. Ambas leyes tienen un tono protector de derechos. Otra cosa es que no los cumplamos. Pero ambas En leyes realidad hemos tienen vivido tragedias subsecuentes terribles. la tragedia de Ciudad Juárez. El gobierno se dedicó a reducirla a su mínima expresión. Ni siquiera para ofrecer, nos equivocamos, disculpen. Ni siquiera para remover al titular del Instituto Nacional de Migración.
El mensaje fue muy claro, no vamos a mover nada, ni vamos a cambiar nada, ni nos hemos equivocado. Y además es un asuntillo, como lo manejó el gobierno. Entonces, a diferencia de la tragedia de San Fernando que generó indignación y jurídicamente 2 leyes, el crimen en Ciudad Juárez está escondido. No procede ni siquiera todavía a indemnizar a las familias o a las personas heridas. Entonces son 2 tonos de Estado y 2 tonos de gobierno, con un marco jurídico que nominalmente haría mucho más viable un giro de política migratoria y de refugio con un tono como dice la ley. Ni siquiera es que estar inventando nada, como dice la ley. Entonces, cuando, reitero, si eres titular de derechos como refugiado, aunque no esté reconocido todavía, pero tu situación es de refugio y te aplican la ley equivocada, pues están violando los derechos reconocidos universalmente sobre refugio y violando la propia ley mexicana. Por eso el punto central no es dinero. El punto central no son números, aunque fueran 10 personas o fueran 200,000 o 300,000. El punto central es cómo el Estado reconoce la situación y aplica las políticas coherentes con el marco jurídico que tiene el Estado. No hay que darle muchas vueltas. Entonces, si estamos en este escenario de que Comar está chiquito y pobrecitos van a seguir chiquitos, pues mal. No es un asunto tampoco de tamaño. Es un asunto en donde se usan los instrumentos que tiene Comar y los instrumentos que tiene la Secretaría de Gobernación y pueden convenir con otras entidades del gobierno federal, pueden convenir con estados, pueden convenir con organismos de la sociedad civil. Podemos tener una estrategia humanitaria mínima. Tenemos gente en la calle, en la Ciudad de México, en condiciones de vergüenza, y no abrimos la boca la sociedad civil y las instituciones para señalar que estamos violando todos los marcos del Estado. No unos, todos los que tienen que ver desde la Constitución hasta la ley de refugio, todo tirado a la basura. Y en realidad podríamos pensar incluso que el Instituto Nacional de Migración, digamos, debería pasar por una reforma muy profunda también en donde se entienda la migración de una manera más amplia, ¿no? Digamos, el hecho de que estén saturadas las oficinas de Comar en parte también se debe a que no hay otras opciones legales para poder obtener permisos de residencia y de trabajo en condiciones más amplias en México, ¿no? Digamos, las vías legales para llegar también son limitadas. No está el INAMI enfocado en qué pasa después de la llegada de la migración, como en otros institutos o centros o, digamos, secretarías de migración en otros países donde se enfocan en, digamos, la selección, vamos a decir, los procesos burocráticos de admisión, de llegada, pero que también tienen áreas especializadas en facilitar la integración, en facilitar otros procesos. Estamos en realidad también reduciendo al Instituto Nacional de Migración a una policía migratoria con mayor fuerza en la frontera, pero que también se empieza a expandir, ¿no? Y que está en realidad en una militarización constante, ¿no? Digamos, en realidad también creo que podemos pensar en que tampoco hay una voluntad política para crear un Instituto Nacional de Migración más que refleje la complejidad de lo que estamos viendo en términos migratorios. Entonces, pareciera que cuando se habla de migración estamos únicamente pensando en cierto tipo de migrantes, ¿no? Cuando en realidad es mucho más grande, ¿no? Tú decías, hay una diversidad de orígenes, ¿no? También eso implica que hay una diversidad de personas que llegan que no hablan español y que hablan otras lenguas. No se está hablando de cómo facilitar la traducción en los procesos burocráticos, por ejemplo. No se está hablando de un montón de cosas que reflejen esta diversidad, ¿no? Y ahí
me gustaría tratar de empezar a cerrar, Tonatiuh, pensando un poco a futuro. Digamos, a mí me encantaría tener un INAMI distinto, una Comar distinta, que trabaje de manera coordinada con las distintas instituciones, pero un poco pensando en esto, centrándonos ya no tanto en la ley, porque la ley ahí está, no se aplica, tampoco quizás en programas de coyuntura que solamente vean y que atiendan a la población, como tú decías, que se encuentra ahora viviendo una crisis humanitaria porque tiene necesidades básicas. Pensemos que eso se supera. En el largo plazo, ¿cómo podríamos tratar de pensar en este fortalecimiento institucional que te diría yo, quizás hasta que no se logre eso, no va a poder México buscar un acuerdo regional porque no se encuentra fuerte internamente? Entonces, digamos, pensando en que vamos a empezar por casa y después tratar, no sé si sea necesario o sea muy iluso, después tratar de llegar a este acuerdo regional más fuertes. En este largo plazo, que tendría que ser muy corto, porque queremos soluciones pronto, porque hay miles y millones de personas que se encuentran viviendo día a día esta situación, digamos, ¿cómo podríamos pensar en fortalecer esas instituciones? Pensando de nuevo en el eje de este espacio, que es que México se vuelva una situación más acogedora, más incluyente, que respete los derechos humanos de las personas en movilidad ampliamente, ¿no? Sean refugiadas, migrantes económicos, migrantes que buscan reunificarse con sus familias en busca de protección internamente o en otros países. De entrada, el panorama que presentas es el correcto. O sea, hay que avanzar a otra generación. Y te diría, esa era la hipótesis del año 18. Estábamos en esa ruta. Y vienen unas nuevas elecciones y no ha habido mucho cambio. Bueno, entonces es la hipótesis del 24. Vamos a ver que se pueda recuperar un rumbo como el que estás planteando, que reitero es el correcto. En la emergencia hay 10 instrumentos posibles. No es un problema jurídico, ¿eh? No sé si hay las herramientas para proteger, si hay las herramientas para incluir, si hay incluso la economía que puede incluir, como ocurre especialmente en las ciudades fronterizas del norte, si ocurre. Hay experiencias también muy valiosas de ACNUR, que tiene programas de inclusión súper interesantes de los cuales hay que aprender. Nos falta voluntad para hacerlo. Me refiero a la emergencia, a la situación de coyuntura. Ahora, ¿cuál es el ideal? Efectivamente, hay que pasar a la generación 2. Nos gusta decirnos que somos generosos y amables y hospitalarios, pero la verdad de las cosas es que los datos dicen otra cosa. Tenemos ¿cuántos extranjeros residiendo en México? Ni el 1%. De esos extranjeros, ¿cuántos han avanzado hacia la nacionalidad y se han naturalizado? Pues el 10% del 1%. O sea, realmente nuestras estrategias de inclusión son muy limitadas y débiles. Entonces sí hay que avanzar hacia otra generación. Déjame ponértelo en términos todavía más positivos. La población en movimiento es fantástica en muchos sentidos. Por su calificación, yo estaría ya viendo cuáles serían los protocolos para invitar a las personas de mayor calificación, de mayor adecuación a las necesidades económicas de las regiones del país, a que se queden en México, evitando todo este crucis tremendo y que efectivamente su visión es Estados Unidos. Ya estaría yo viendo estas cosas, incluso en nacionalidades que uno tendría la especulación de que tal vez no tienen una calificación alta, por ejemplo, haitianos, nada que ver, o sea, los haitianos tienen una muy buena calificación, ¿no? Entonces ahí, solo desde el punto de vista de capital humano, debiéramos estar súper interesados. Más allá de nuestras obligaciones de protección, reitero, obligaciones.
Ese punto se debe combinar la emergencia, el marco jurídico que tiene México, que tiene 10 instrumentos posibles de utilizar de protección y de inclusión por lo menos temporal. Y en el mediano y largo plazo, sí estar muy atentos a invitar a capital humano calificado que necesita el país y ubicarlo incluso en función de regiones en el nivel de invitación y en el nivel de estímulos y en el nivel de políticas que dialoguen con un potencial que está en movimiento. Hay que también verlo en las grandes lecciones de los países en desarrollo. No es que estén desarrollados por la migración, pero no estarían desarrollados sin la migración. Entonces, tendríamos que aprender y combinar estos escenarios, no ver la cantidad de personas en movimiento ahora como una crisis o un problema, darle la vuelta. Tenemos obligaciones de protección, pero también ahí hay una gran oportunidad de ganar, ganar, ¿no? La migración también genera mercado, genera economía, genera otras alternativas que no tendríamos sin ella. Entonces, todas estas visiones sí deben estar contempladas en una Comar 3.0 y en un INM 4.0, que conecten con desarrollo y que nos desconecten de estos prejuicios racistas y xenófobos que importamos y que los metimos a nuestro aparato institucional de control de flujos. El INM sería, en este otro escenario, una institución de desarrollo. Ahí creo que es importante resaltar, ¿no? Y con eso vamos a tener que cerrar, que cuando tú hablas de migración y desarrollo te refieres a desarrollo en México a partir de potenciar las oportunidades que nos da la migración. Y no en esta idea de migración y desarrollo, como discutíamos antes, incluso en la academia, ¿no? Por un lado, de pensar que vamos a lograr mejorar las condiciones en los lugares de origen, ahora de todo el mundo, ¿no? Porque como vienen a México de todo el mundo, eso va a evitar la migración. Nosotros no estamos hablando de eso. En realidad, lo que tú estás diciendo es aprovechemos a la migración, a las personas de movilidad de nuestro país, ¿no? Y eso creo que es súper importante porque nos cambia y nos lleva a lo que es clave en este espacio, que es México como destino. México como destino, repensemos la relación de desarrollo y migración cuando México es el destino. Y creo que esa es la idea central, en realidad, ¿no? Pensemos que no vamos a lograr reducir la migración porque en realidad están llegando de manera forzada estas personas de todas partes y que entonces nos vuelca a nosotros mismos y que se puede pensar de una manera distinta. Tenemos una crisis de refugio en cantidades sin precedente, incluido México. O sea, a México le duele lo mismo que a otros países en este perfil de refugio. Tenemos también nuestra crisis y es muy grande. Segundo, hay ahora todos los instrumentos suficientes jurídicos para aplicar los principios de protección y efectivamente proveer asistencia humanitaria a las personas. No es un asunto de recursos, es un asunto de política pública y de voluntad política. Y tercero, independientemente de ello, en el horizonte inmediato y a futuro, sí hay capital humano en movimiento valiosísimo. O sea, México debiera estar también entendiendo y aprendiendo e invitando a la inclusión en México desde esa perspectiva de desarrollo. Y eso debiera ser una estrategia continua. O sea, México tiene un futuro económico muy ligado a la economía de Estados Unidos, muy ligado a la dinámica de ese mercado, muy ligado a la complejidad de esa estructura que se está creando ahí. Y venturosamente debiéramos avanzar a la diversidad cultural, económica, social, derivada de la inmigración en México. Entonces, no, veo que estamos caminando en el territorio equivocado, cuando debiéramos estar enfocando las cosas
de manera constructiva y hacia el futuro. Bueno, tratemos de ser optimistas y pensemos que si el presidente en su grito de independencia desde Palacio Nacional dijo viva a los migrantes, que en realidad está pensando una nueva política, una nueva visión de migración a futuro, y esperemos que esto se materialice pronto. Seamos optimistas. De tiempos electorales todo es mucho más difícil. Yo te agradezco muchísimo, Tonatiuh, por estar aquí en este espacio, y les agradezco a todos y todas haber compartido la conversación con Tonatiuh Guillén. Los espero en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.